Hola chavos, buenas tardes. Pues vamos a empezar entonces ya con su curso, ya vamos a entrar de lleno a la materia, pero bueno, para comprender bien qué es la anatomía, cómo es que surge esta ciencia, pues tenemos que empezar por conocer su historia. Entonces, de inicio vamos a definir que anatomía proviene del griego anatemnein, que quiere decir desmembrar, cortar o dividir. A lo largo de la historia, la anatomía y todos los conocimientos sobre el cuerpo humano pues han ido aumentando. Anteriormente pues estudiaban los cadáveres para poder descubrir estructura y forma del cuerpo. Entonces, bueno, con el paso de los años se ha podido comprender cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona el corazón y la circulación, cómo se realiza la respiración, cómo digerimos los alimentos. Entonces, esto ha sido porque el hombre desde siempre ha sentido curiosidad por la estructura del cuerpo animal y humano. Desde tiempos muy ancestrales ha sido esto. Y entonces esto ha permitido el interés por descubrir estructura y forma del cuerpo, pero también por describir la estructura y forma de los órganos. El estudiar con animales, con cadáveres, ha ayudado a que a la fecha conozcamos todo lo que sabemos de los órganos, de la morfología del cuerpo, venas, arterias. Y como les digo, pues desde siempre ha habido curiosidad. Es por ello que los primeros indicios del interés por la anatomía se encontraron en pinturas rupestres de la prehistoria. Imagínense desde dónde viene el interés por saber qué es lo que hay dentro de un cuerpo. Y si lo vemos aquí en la imagen de fondo, está una pintura donde vemos a un animal y le dibujan un hueso por dentro, o lo que asemeja a un hueso. Entonces, desde ahí ellos ya tenían curiosidad por saber, pues, qué teníamos las personas por dentro, por qué cuando comíamos después lo desechábamos, qué era la sangre, qué era ese líquido rojo. Y entonces, esa misma curiosidad hizo que hasta la fecha haya tantos descubrimientos en la rama de anatomía. Ahora bien, ¿cómo inicia la anatomía moderna? Pues inicia en Egipto, en la ciudad de Alejandría. Quiero pensar que ustedes ya han escuchado hablar sobre la Biblioteca de Alejandría. Fue una de las bibliotecas más grandes del mundo. Tenía aproximadamente 700,000 manuscritos. Desafortunadamente, bueno, pues en ese tiempo se incendió y la mayor parte de esta biblioteca se perdió. Pero ahí ya había escritos sobre la anatomía, sobre los descubrimientos del cuerpo, que si bien no eran tan avanzados, pero sí podían haber servido como base para que la anatomía avanzara más rápido y que no se tuviera que estancar. Pero bueno, sucedió esta situación y en ese tiempo aparece alguien de nombre Galeno, que es el que vemos en la imagen. Galeno es uno de los médicos más reconocidos en la historia de la medicina. No es el padre de la medicina, el padre de la medicina es Hipócrates, él es de la antigua Grecia, pero Galeno pues aportó bastante. Él realizaba autopsias, entonces pues aportó tanto a anatomía como a patología y fue un médico muy reconocido en su tiempo. Eh, Él elaboró aproximadamente 400 escritos sobre todos sus estudios en medicina. Él durante muchos años se dedicó a hacer autopsias a cadáveres para descubrir qué era lo que había por dentro, cómo era el funcionamiento del cuerpo. Él empezó a conocer todos los órganos que anteriormente pues eran desconocidos para las demás personas. Pero tiempo después pasan los años y 300 años después se dan cuenta que todo lo que se conocía sobre medicina y anatomía no tuvo ningún avance. ¿Por qué? Porque todo el mundo se quedó con los conocimientos de Galeno. Él impuso mucho, sus conocimientos impusieron mucho y entonces pues la gente y los científicos ya no avanzaron, se quedaron con lo que él dijo y hasta ahí. Pero lo que no sabía mucha gente y lo que se descubrió tiempo después es que sus autopsias no eran precisamente con humanos, eran con monos.
Él lo que hacía era diseccionar el cuerpo de un mono porque él sabía que era el animal más semejante al humano. Pero bueno, el que sea el animal más semejante no me asegura que funcione su organismo igual o que vaya a haber algún cambio en la morfología y la morfofisiología de los órganos. Entonces, bueno, después de este personaje, ya para la época del Renacimiento, aparece Andrés Bersalio, otra persona muy importante. Él fue el primero que cuestionó todos los escritos y las ideas de Galeno. Y qué bueno que lo cuestionó, porque entonces, pues él fue el que establece las bases de la anatomía moderna. Él es el que se atreve real a diseccionar un cuerpo, a realizar la autopsia a un cuerpo y no a un animal. Y entonces, pues él plasma todas las bases de la anatomía moderna y parte de ello, pues es lo que conocemos a la fecha. Él en sí no era médico, él era un científico y fue uno de los pocos científicos que se interesó en estudiar la anatomía en el Renacimiento, porque déjenme comentarles que en el Renacimiento no eran los médicos los que estudiaban al cuerpo humano. Si ustedes recuerdan un poco y si no lo saben se los comento, la época del Renacimiento surge en Europa y en ese tiempo pues lo que más se conocía o lo que más se empezó a implementar fueron el arte. El arte tuvo mucho avance en el Renacimiento, todos los tipos de artes, también en parte la iglesia. La iglesia también tuvo muchos avances, pero nada que ver con la medicina. Entonces, ¿por qué se estudió al cuerpo humano? Ah, bueno, porque las obras de arte eran de cuerpos. Por ejemplo, aquí tenemos la escultura del David de Miguel Ángel. Miguel Ángel tuvo que estudiar el cuerpo humano para poder elaborar esa escultura. Si no, pues a lo mejor él no hubiera sabido que un músculo podía adoptar esa forma, por ejemplo. O que en todos los cuerpos tienen la misma fisiología o que a lo mejor iba a haber cambios en las dimensiones del cuerpo. Tuvieron que estudiarlo. Entonces, el primero en estudiar fue Miguel Ángel, pero también Rafael, Leonardo da Vinci, que aquí se los muestro, él también estudió mucho sobre el esqueleto y los músculos en cadáveres. En ese tiempo, la iglesia no permitía, era prohibido que profanaran los cuerpos. Podían tal vez estudiarlos, pero estudiarlos en vida, pero no podían profanar un cuerpo porque era un pecado y se podían meter en problemas muy graves porque en ese tiempo la iglesia era la que lo dominaba todo. Entonces Da Vinci, personaje muy rebelde por cierto, decide que a él no le interesa lo que le digan y él quiere llevar más allá sus ideas de la anatomía. Y entonces él decide que se va a estudiar a otro lado y le empiezan a ayudar a obtener cadáveres para estudiarlos. Da Vinci no nada más estudió cadáveres humanos. Él estudió en una granja y estudió cadáveres de gallinas, vacas, cerdos, caballos, y esto lo ayudó a comparar los órganos de un humano con los de un animal y ver cuánta diferencia existía. Entonces, bueno, pues él, les digo, es un personaje muy importante en cuanto a anatomía. Él crea también al hombre de Vitruvio, que es el que plasma las dimensiones del cuerpo humano. Y bueno, pues fue un personaje muy importante Da Vinci en este tiempo en cuanto a la anatomía. Después de esto llega el periodo de la Ilustración. En este periodo surgen los teatros anatómicos o los anfiteatros. ¿Qué es esto? Pues es la imagen que les estoy mostrando. Gradas muy altas que terminaban en un círculo pequeño donde nada más había espacio para colocar una mesa. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Ah, bueno, pues era como un auditorio para lecciones de medicina y de prácticas anatómicas. Ocupaban cadáveres reales,
Los colocaban, digamos que el profesor los colocaba ahí y él diseccionaba y en la parte de arriba los estudiantes aprendían. Pero ¿qué creen? Que en ese tiempo no nada más iban los estudiantes de medicina. Iba cualquier persona que tuviera interés científico o que fuera morbosa y por chisme quisiera saber qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces, pues los teatros anatómicos recibían a muchísima gente interesada por conocer el cuerpo por dentro, aunque no fuera por interés científico, sino por mero chisme, pero ya tenían a mucha gente ahí, entonces atrayendo la atención para conocer más sobre el cuerpo humano. Y entonces, bueno, pues empieza a haber más novedad en cuanto a la anatomía, se descubren más cosas todavía, se empieza a descubrir también lo que es la célula. Y bueno, eso es un poco de la historia. Ahora, ustedes, aparte de todo lo que ya han escuchado por fuera y lo que acaban de ver aquí, ¿creen que la anatomía sea aburrida? Pues déjenme decirles que no, la anatomía no tiene nada de aburrida. ¿Saben por qué? Porque si no existiera, no podríamos conocer la forma del cuerpo, las estructuras internas, las partes macroscópicas y las partes microscópicas y las moléculas. Nosotros sí podemos ver dos ojos, una boca, una nariz, sí, pero por dentro no podríamos conocer que hay un hígado, hay pulmones, que hay costillas, que hay huesos, que hay articulaciones. Podríamos conocer a lo mejor las partes macroscópicas, sí, pero las microscópicas no. Y entonces no conoceríamos lo que es una célula, una molécula, no conoceríamos los tejidos, las mucosas, las membranas. Por ello es que es tan importante, además de que es la base de cualquier actuación médica. A ver, ¿por qué? Vamos a poner el ejemplo de un cirujano. Si un cirujano no tuviera los conocimientos más básicos del cuerpo humano, no tendría la capacidad de detectar un defecto en el organismo. No conoce los pulmones y resulta que un pulmón se colapsó y lo ve pequeño, pues lo veo normal, porque a lo mejor no conoce, no tiene ni idea de los defectos que pueden presentarse en el organismo. Entonces, como no conoce de anatomía, tampoco podría utilizar un bisturí, no podría realizar intervenciones quirúrgicas. Y entonces tampoco podría establecer un diagnóstico para algún tipo de enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, dentro del área de la salud, la anatomía lo es todo. Para donde vayan en el área de la salud, van a ver anatomía. Ya sea si son médicos, enfermeras, nutriólogos, fisioterapeutas, todo personal que está en el área de la salud tiene la obligación de estudiar anatomía, porque sin esta no podríamos realizar ninguna práctica. En enfermería, ¿por qué es importante? Porque nosotros, si no conociéramos de anatomía, no podríamos inyectar a las personas, no podríamos tampoco colocar una venoclisis, no sabríamos cuando un hueso está fracturado o está fisurado porque no podríamos reconocer una deformidad. Entonces, bueno, si se dan cuenta, para todo es muy importante y como les digo, de aburrida no tiene nada. Anatomía es una materia muy teórica, sí, porque es totalmente teórica, pero es muy divertida porque vamos a conocer todo lo referente del cuerpo humano, desde lo más pequeño que es la célula, hasta todos los órganos más grandes como es el hígado, como son los pulmones, huesos como el fémur. Entonces, por eso les digo, de aburrida no tiene absolutamente nada. Ahora bien, la anatomía la vamos a dividir en tres partes básicas. Tipos de anatomía, bueno, hay varias ramas, pero las tres básicas son estas. La anatomía macroscópica, que describe todo aquello de un tamaño superior a 1 milímetro, es decir, todo lo que es visible a simple vista o con una lente de aumento. En el caso de la microscópica, pues como su nombre lo dice, describe todo lo que se tiene que ver al microscopio, estructuras que midan menos de 1 milímetro, y dentro de esta vamos a encontrar también la histología, que la histología es el estudio de los tejidos, y la citología, que es el estudio de la estructura y función de las células.
Pero también tenemos la anatomía molecular. Esta describe toda la estructura molecular de una célula, en su carga genética, los organelos, moléculas como son los carbohidratos, proteínas, lípidos. Y dentro de esta, pues involucramos a la bioquímica y a la biología celular. Vamos a tener también otras disciplinas como la anatomía comparativa, que esta es comparar a los animales con los seres humanos en cuanto a anatomía y fisiología, pero también tenemos la anatomía sistémica, que esta divide las estructuras corporales en órganos y en sistemas orgánicos. Por ejemplo, el aparato locomotor, sistema nervioso, sistema cardiovascular, así como nosotros los vamos a ver, ese sería un tipo de anatomía sistémica. Bueno, esto es entonces todo en cuanto a la historia y las generalidades. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de los conceptos básicos y vamos a empezar a definir cada uno de ellos. De inicio, bueno, pues tenemos que definir anatomía. Ya dimos una definición etimológica, pero la definición real es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, su forma, topografía, ubicación, disposición y relación entre sí de los órganos que lo componen. Esta es la definición que vamos a utilizar de anatomía. Ahora bien, vamos a la definición ahora de fisiología. Y bueno, pues esta es el conjunto de propiedades y funciones de los órganos y tejidos del cuerpo de los seres vivos. Pero tenemos también la definición de morfología. Todas estas definiciones, chicos, van a ser muy importantes porque las vamos a estar utilizando todos estos términos durante el curso. Entonces, es importante que los conozcan y que se los aprendan. De morfofisiología tenemos que es la disciplina encargada del estudio de la estructura de los organismos o de sus características. Por ejemplo, hablamos de apariencia externa y apariencia interna. Y en cuanto a unidad funcional, esta es el elemento base para que ocurra una función orgánica. Por ejemplo, la unidad funcional del organismo es la célula, pero no es la misma que la unidad funcional del riñón, que en ese caso es la nefrona, o la unidad funcional de los huesos, que son los osteocitos, ¿vale? Entonces, eso sería una unidad funcional, el elemento base. Morfología. No les di la definición de morfología. Esa es una disciplina que se encarga de estudiar la estructura de un organismo y todas sus funciones biológicas básicas, como son sus células, cómo funcionan, sus órganos, cómo funcionan, sus sistemas, cómo funcionan. A diferencia de la fisiología, que estudia la función, esta estudia, además de la función, cómo están compuestos, cómo están formados. Como homeostasis, tenemos que es un estado de equilibrio. Esa es la definición de homeostasis. Estado de equilibrio o un conjunto de mecanismos por el cual se logra una estabilidad. Después tenemos también la definición de economía humana. Y pues quiere decir todas las estructuras del cuerpo y los fenómenos o situaciones que se relacionan con estas. Por ejemplo, si hablamos de la economía del corazón, bueno, pues es la circulación, porque es un fenómeno que se relaciona con la estructura del cuerpo. Después tenemos que sistema orgánico es un conjunto de órganos y estructuras que van a trabajar en conjunto para que un ser vivo realice todas sus funciones normalmente. Hablemos, por ejemplo, de que un sistema orgánico pues es nuestro cuerpo humano. Es un sistema de órganos donde encontramos cerebro, pulmones, corazón, estómago, intestinos, ¿vale?
Después, en cuanto a órganos, vamos a definir ahora la palabra órgano, que es un conjunto de tejido que desempeña una determinada función. Por ejemplo, un conjunto de tejido podría ser el hígado y su función pues es filtrar las toxinas. Otro conjunto de tejido puede ser el pulmón y su función es realizar el intercambio gaseoso. Y después la definición de aparato y de sistema. Aparato es el conjunto de sistemas que cumplen una función común. Y sistema es un conjunto de órganos que tienen una estructura análoga. Por ejemplo, tenemos al sistema óseo, ¿vale? O al sistema locomotor más bien, que tiene huesos y músculos. Pero también tenemos un aparato digestivo, que son conjuntos de varios sistemas que trabaja el hígado en conjunto con la vesícula, el estómago en conjunto con los intestinos, y estos a su vez con el hígado y la vesícula a su vez con páncreas y vaso. Eso sería un aparato. Bueno, estos conceptos se los voy a dejar en una parte de su curso que se llama glosario, para que cuando los ocupen los puedan revisar. Sin más por el día de hoy, chicos, me retiro. Que tengan bonito día y cualquier duda ya saben que estoy al pendiente.